Tuve la oportunidad de platicar hace unos cuantos días, el 15 de junio, si la memoria no me falla, con don Pedro Hernández, dirigente de la CENTE sección 9, y lo tengo en la línea telefónica para puntualizar un poquito más en algunos temas donde tenemos dudas. Don Pedro, qué gusto saludarlo, muchas gracias. Buenas tardes, aquí estamos. Oiga, nuevamente gracias, platicamos hace unos días con usted, y yo quería, bueno, ser, como sé que anda muy ocupado, quería ser muy puntual ya, sobre todo en una pregunta. Yo aquella oportunidad que tuve de platicar con usted le hablaba de un monto millonario que les iban a entregar a cambio de levantar el bloqueo. Hablaba yo de entre 800 y 1,000 millones de pesos. Y usted en aquel entonces me dijo que no se iba a recibir ningún dinero. Y se les dieron 800 millones para levantar el bloqueo. A ver, explíquenos, ¿se dieron, no se dieron? ¿A quién le queda ese dinero? ¿Por qué lo aceptaron si no era la función principal de esta huelga? Miren, primero decirles que sí se tiene que ser muy preciso. Hay mesas tripartitas, se llaman, que es representación de gobierno federal, de gobiernos estatales y representación democrática. En el caso de Oaxaca, tuvieron una mesa con el secretario de Educación, el director del ISSSTE, el gobernador del estado, y llegaron a una serie de acuerdos que están plasmados en una minuta. Eso significa que hay atención a demandas locales, como rezago en el número de maestros, en plazas, en contrataciones, en escuelas que carecen de lo mínimo, uniformes y demás. Entonces, cuando se maneja algo así como les dieron 800 millones, puede entenderse como que nos dieron en una maleta 800 millones. Eso categóricamente decimos que no es cierto. Nosotros no hemos recibido un peso. Es para programas que benefician a la educación, en este caso a la entidad. Sí. En Guerrero ayer hubo también una negociación y bueno, pues hay una serie de acuerdos que están plasmados en una minuta. ¿Quién opera todo eso? Pues en este caso la Secretaría de Educación y los gobiernos estatales. Por nuestras manos no pasa ningún quinto, ninguna plaza, ninguna situación. Es acuerdos que se van tomando. En el caso de la Ciudad de México tuvimos una mesa tripartita también el día viernes y se está revisando días más de aguinaldo, problemas que traemos de falta de pagos a directores, supervisores, becas para hijos de docentes y una serie de demandas que están ahí en la minuta. Sí. Entonces, lo que sí quisiéramos pedirle a los medios es que no replicaran algo así como que nos dieron una maleta de dinero. Eso no es cierto. Es acuerdos que se toman y beneficios para los sistemas estatales de educación, para las escuelas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay 4,000 escuelas. Necesitamos infraestructura, mobiliario, atención a niños con capacidades diferentes, etcétera. Sí, claro. Entonces, sí, para que no quedara como les dieron 800 millones en una maleta a la dirigencia. Oiga, señor Hernández, pero al final, después de que el gobierno haya logrado este acuerdo con ustedes de apoyar a las escuelas, ustedes levantaron el bloqueo sin que esta fuera la demanda principal por la huelga. La demanda principal era la derogación de la ley del ISSSTE, el tema de las pensiones, etc. Y aquí lo platicamos y al final levantan el bloqueo y se van con las manos vacías, es mi pregunta. Sí, yo creo que también ustedes han dado seguimiento puntual a las mesas de negociación que hubo con Gobernación, con el ISSSTE, con la SEP. ¿Hasta dónde alcanzó los ofrecimientos? Nosotros dijimos que no solucionaba de fondo el problema de las cuentas individuales. Ofrecieron que estas pasaran a pensionista. Nos parece que no resuelve el problema de fondo. Siguen siendo cuentas individuales. Lo que necesitamos es una ruta y eso también quedó explícito en las mesas de negociación de carácter federal. O sea, un poquito para que se entienda, hay una negociación central que es con el gobierno federal y ahora hay mesas tripartitas para atender problemas que traemos de rezago, que no se han atendido o que se han atendido parcialmente. Ya Oaxaca, Chiapas, sección 9 y ayer Guerrero tuvieron esas mesas. Sí. Ahora estamos dando un calendario de mesas para atención a todos los demás estados que tienen problemas específicos y que deben de ser atendidos también. Pero, bueno, déjeme, porque siento que no me está contestando mi pregunta, discúlpeme, se lo digo con todo respeto, ¿no? Pero, a ver, hubo desmanes, empresas afectadas, pérdidas millonarias en el centro, un campamento, bloqueos, y el punto principal era la derogación de la ley del ISSSTE.
Y al final levantan el bloqueo sin esto. Entonces, ¿qué es lo que los hizo levantar el bloqueo después de haber hecho las afectaciones que hicieron? Claro, y es una movilización, o sea, tampoco eludimos la responsabilidad. Y bueno, estuvieron 12,000 maestros aquí en plantón, hubo movilizaciones casi a diario. Sí, lamentamos las afectaciones, pero también se tiene que entender que no hay una respuesta. O sea, nosotros intentamos desde el año pasado restablecer una mesa de diálogo con la presidenta, no ha sido posible. ¿Y entonces por qué levantaron el bloqueo? Estuvimos en paros parciales de un día, 2 días, 3 días y tampoco fue posible. Ahora llegamos a esta huelga nacional, no solo aquí en la Ciudad de México, hubo plantones en Chiapas, en Oaxaca, hubo movilizaciones en Tijuana, en Yucatán, etcétera. Somos un movimiento nacional. Lo que tiene que entender el gobierno es que esta lucha no se detiene. Hicimos una pausa porque también pues implica 20 días de estar aquí en la Ciudad de México. Para muchos compañeros de los estados implica un esfuerzo muy grande. Nadie les paga, vienen con sus recursos, significa pues compañeros enfermos, compañeros desgastados. Hubo una represión muy fuerte que también ojalá se difundiera. No solo el 25 de mayo que llegaron los maestros de Oaxaca, el 1 de junio, el maestro Proceso de Guerrero que perdió un ojo, la violencia que hubo contra la dirigente de la CT la semana pasada cuando nos queríamos manifestar en torno al estadio. Y bueno, lo que consideramos es que la presidenta debe de resolver este problema, no se ha terminado. Entonces se fueron. Entonces se va a continuar. Se fueron por un desgaste, así lo entiendo, más que por haber conseguido el objetivo, se fue un desgaste y digamos, el término es amenazan con volver, a eso me refiero. Sí, mira, no utilizamos la palabra amenazamos, o sea, es una lucha que va a permanecer y que va a continuar, que no ha terminado. Y yo creo que el gobierno tendría que poner atención a eso, que no llegáramos a otra huelga de una dimensión mayor, sino que en este tiempo, que nosotros le llamamos de reorganización, también significara para el gobierno hasta dónde es posible el problema fundamental. Aquí hay un compromiso del gobierno con las financieras, con las Afores, es un negocio billonario, entonces nos parece que ahí es donde el gobierno tiene que tomar una definición, o está con los trabajadores o está con los banqueros. Oiga, por último, señor Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CENTE, ¿quién se va a encargar de supervisar el buen uso de estos 800 millones de pesos que, como usted bien nos indica, es directo para las escuelas? Entonces, ¿quién va a dar un seguimiento puntual? ¿Ustedes, la autoridad, los medios, para que sepamos que el dinero se está utilizando donde debe utilizarse y está cayendo donde tiene que caer y no tenga un mal uso? Claro, tiene que ser conjunto. Nosotros vamos a exigir el cumplimiento a las minutas firmadas. El gobierno tiene pues la estructura y los funcionarios y las dependencias que deben de aplicar esos recursos. Y la población yo creo que debe demandar transparencia y rendición de cuentas. Nosotros estamos de acuerdo. O sea, son finalmente recursos del erario público, son de nuestros impuestos. Y a nosotros nos parece que qué bueno que se beneficie a los niños, a las comunidades, que se mejoren las escuelas, que se habilite con computadoras, que se dé mobiliario, uniformes, útiles, que esa es parte de las demandas también que sostenemos, no solo el problema de la abrogación de la ley del ISSSTE, o sea, también en cada lucha implica compromisos. Nosotros vamos a estar muy pendientes de que se cumpla con los acuerdos y bueno, pues esta lucha hizo una pausa porque también es una cuestión, pues sí, como dices, de desgaste, pero también de que en estos momentos el gobierno nos dice que no tiene condición para abrogar esta ley. Nosotros le decimos, bueno, díganos una ruta, ¿cómo paulatina empezamos a modificar? Y eso significa que el Congreso también tiene que tomar cartas en el asunto. Al final es una ley que debe ser modificada. En agosto ya tendremos avances en las escuelas, me imagino, ¿no? Si los 800 millones están ahí para el siguiente ciclo escolar, pues ya tiene que haber computadoras. En el próximo ciclo escolar, ya tienen que estar. Los compromisos que se están haciendo a nivel local se lleven a cabo, se concreticen. Para agosto tendría que estar ya, por lo menos escuelas ya pintadas, ¿no? Y con computadoras y todo esto. Exacto. Los uniformes otorgados, los útiles escolares, las becas para los niños. Muy bien.
también la contratación de maestros donde hacen falta. Es complejo, pero creo que es necesario que avancemos. Pues oiga, le agradezco mucho que me vuelva a tomar la llamada y no cerremos esta vía de comunicación para lo que se vaya dando.